La realidad de Cuba hoy se resume en un rostro que ya no puede ocultar el peso de su propia entrega al vacío. Miguel Díaz-Canel Bermúdez camina sobre un escenario de escombros mientras el pueblo lo observa con una mezcla de desprecio y profunda lástima por su condición de siervo. No es un secreto para nadie que su figura se ha convertido en el hazmerreír de una nación que ya no cree en cuentos de camino. Su estado físico, visiblemente deteriorado en las últimas apariciones, es el reflejo exacto de un sistema que se pudre por dentro y por fuera. El rumor de sus contactos con figuras como Donald Trump y Marco Rubio ha caído como un cubo de agua fría en la cúpula. Se le ve desencajado, como quien sabe que el libreto que le dieron ya no tiene sentido ni audiencia que lo aplauda. Los cubanos saben leer entre líneas y ven en su mirada la derrota de quien nunca tuvo el mando real. Es el títere perfecto para una función de teatro que se quedó sin luces y sin público dispuesto a perdonar. La calle no miente y el hambre mucho menos. Por eso su deterioro es el tema de cada esquina en la isla. Este hombre representa el fracaso estrepitoso de una continuidad que solo ha garantizado la miseria continua para las familias cubanas. Su vida es hoy un calvario de sombras, tratando de complacer a unos amos que lo desecharán en cuanto ya no sirva. El repudio que siente el cubano por este personaje no tiene precedentes en la historia reciente de nuestra sufrida y valiente tierra. No se trata solo de política. Se trata de una cuestión de supervivencia frente a un muro de arrogancia y falta de empatía total. Cada vez que sale en televisión, el pueblo siente que se le falta el respeto a su inteligencia y a su infinito sacrificio. La cúpula de los Castro lo mantiene ahí como un pararrayos, pero el rayo del descontento popular ya lo ha alcanzado de lleno. El cubano de a pie, ese que inventa el diario para comer, lo ve como el símbolo máximo de la traición a la patria. No hay rincón en Cuba donde no se escuche una queja directa contra su gestión de oficina y su falta de carácter. Se ha convertido en el rostro de la oscuridad, de los apagones infinitos y de las colas que nunca terminan en nada. El exilio, desde la otra orilla, observa con asco cómo se aferra a un poder que le queda grande por todos los costados. Sus recientes intentos de acercamiento a sectores conservadores de Estados Unidos son vistos como un acto de desesperación absoluta y falta de ética. Es un hombre acorralado por su propia mediocridad y por las órdenes que recibe desde las sombras de Punto Cero. La conexión con el pueblo se rompió hace mucho tiempo y ya no hay marcha atrás para este divorcio nacional. El comunismo en Cuba ha mutado en una forma de esclavitud moderna donde Díaz-Canel es el capataz que también recibe latigazos de sus jefes. La narrativa de la resistencia se ha desmoronado frente a la evidencia de una vida de lujos para la élite y miseria para el resto. Los cubanos ya no se callan porque el miedo se lo ha comido el hambre y la falta de un futuro medianamente digno. Ver a un presidente tan disminuido físicamente es la prueba de que el estrés de la mentira constante termina por pasar una factura impagable. Él sabe que la historia no lo absolverá, sino que lo recordará como el ejecutor del entierro final de una utopía que fue pesadilla. Las conversaciones filtradas con políticos de Miami y Washington solo demuestran que el barco se hunde y las ratas buscan salida. El sentimiento de orfandad política en la isla es total, pero también es el combustible de una rebeldía que crece cada día. No hay continuidad posible cuando lo único que continúa es el éxodo masivo de los jóvenes hacia cualquier frontera lejana. La cúpula castrista lo usa como un escudo humano, pero el escudo ya tiene demasiadas grietas como para seguir protegiéndolos del juicio. Se respira un aire de final de época, de un ciclo que se agota entre la represión y la absoluta incapacidad de gestión. Cada palabra que pronuncia suena hueca, como un eco de un pasado que el pueblo cubano ya decidió enterrar para siempre. La vida de este hombre es una cárcel de oro y vigilancia extrema donde no tiene permitido ni un solo pensamiento propio u original. El deterioro de su salud es la manifestación física de una conciencia que debe estar lidiando con el peso de millones de maldiciones. Los cubanos no perdonan que se use el nombre de la patria para justificar la venta del país a intereses ajenos al bienestar. El exilio cubano es una fuerza indomable que él teme profundamente, porque sabe que ellos son la memoria viva de todo lo robado. Su intento de dialogar con Trump o Rubio es la mayor prueba de su hipocresía y de su falta de principios ideológicos reales. Para él, el comunismo es solo una herramienta de control, no una convicción,
y eso el pueblo lo ha detectado con precisión. La burla en las redes sociales no es más que el desahogo de un pueblo que ha sido amordazado durante décadas por la bota. Díaz-Canel es el administrador de una quiebra moral, económica y social que no tiene parangón en todo el hemisferio occidental. Su estado viral de debilidad es la metáfora perfecta de un régimen que ya no puede sostenerse ni siquiera sobre sus propios pies. Los Castro lo miran desde el retiro con el desdén de quien sabe que el experimento ha fallado en las manos del pupilo. La gente en la calle se pregunta cuánto tiempo más podrá durar esta farsa antes de que todo se desmorone por completo. El sentimiento de los cubanos hacia la cúpula es de un rechazo visceral que ya no distingue entre generaciones ni entre regiones geográficas. Desde Santiago hasta La Habana, el nombre de Bermúdez se asocia directamente con la infamia y la falta total de vergüenza nacional. Es doloroso ver cómo la identidad cubana ha sido secuestrada por un grupo de ancianos y un títere que no sabe hacia dónde caminar. El exilio no es solo una salida física, es una herida abierta que sangra cada vez que este hombre intenta justificar lo injustificable. La vinculación con el comunismo internacional es hoy solo una fachada para esconder una dictadura familiar que se niega a soltar el botín. Díaz-Canel es el rostro visible de una derrota que se intenta disfrazar de victoria con consignas viejas que ya nadie repite con fe. Sus supuestas gestiones diplomáticas en la sombra son un insulto a la soberanía que tanto dicen defender frente a las cámaras. El pueblo cubano está cansado de ser el experimento de laboratorio de unos teóricos que viven como reyes en sus mansiones protegidas. La decadencia física del gobernante es la decadencia de la institución que representa, una cáscara vacía sin alma ni propósito humano. Cada día que pasa es un día más de agonía para una nación que merece mucho más que este triste espectáculo de sumisión. La narrativa oficial intenta vender una fortaleza que nadie cree, mientras las fotos delatadoras muestran a un hombre consumido por la propia situación. No se puede liderar un país cuando el pueblo te mira con asco y cuando tus propios aliados te ven como una pieza desechable. El repudio es generalizado y se manifiesta en el silencio cómplice de los que esperan el momento justo para dar el paso definitivo. Díaz-Canel vive una vida pésima porque sabe que está atrapado entre la espada del pueblo y la pared de sus implacables superiores. El comunismo en Cuba ha llegado a su fase terminal de canibalismo político, donde todos sospechan de todos y nadie confía en el de al lado. Las conversaciones con figuras republicanas son el grito de auxilio de un náufrago que ya siente el agua fría del océano en el cuello. El cubano no olvida las palizas, las prisiones y la falta de libertad que este sistema ha impuesto con mano de hierro y guante de seda. La figura del títere se agiganta mientras la del estadista desaparece por completo en un mar de excusas baratas y viajes inútiles. La salud de la nación está tan dañada como la salud de quien pretende dirigirla sin tener la capacidad ni el apoyo necesario. Es una tragedia griega en clave caribeña, donde el protagonista sabe que el desenlace será amargo para él y para su círculo. El exilio cubano ha demostrado ser la verdadera reserva moral y económica de una nación que el comunismo intentó destruir desde sus cimientos básicos. Díaz-Canel teme a esa fuerza porque no puede controlarla con patrullas ni con decretos de censura que solo funcionan dentro de su burbuja. Sus acercamientos a Rubio y Trump muestran que está dispuesto a traicionar cualquier principio con tal de ganar unos minutos más de aire. El pueblo cubano lo sabe y por eso el desprecio ha mutado en una indignación activa que se siente en la vibración de las calles. La cúpula de los Castro observa con nerviosismo cómo su elegido se desmorona físicamente ante la vista gorda de una comunidad internacional atónita. No hay maquillaje que oculte las ojeras de quien no duerme pensando en el día en que la justicia toque finalmente a su puerta. El repudio es un fuego que se alimenta de cada promesa incumplida y de cada discurso vacío que se transmite por la televisión estatal. La miseria en Cuba tiene nombres y apellidos, y el de este hombre está en la cima de la lista de responsables directos. La vida pésima que lleva no es más que el karma actuando sobre alguien que ha permitido el sufrimiento de millones de sus hermanos. La estructura del poder en Cuba es un castillo de naipes que Díaz-Canel intenta sostener con manos temblorosas y una salud que flaquea. El vínculo con el pasado castrista es una cadena pesada que lo arrastra hacia el fondo de un abismo del que no hay salida posible. Los cubanos de adentro y de afuera están más unidos que nunca en el sentimiento de rechazo hacia su gestión y su persona.
Cada vez que se viraliza una imagen de su mal estado, el pueblo siente que se acerca el fin de una era de sombras. El comunismo ha demostrado ser el método más eficiente para destruir la alegría de un pueblo que nació para ser libre y próspero. Él es el verdugo que también es víctima de sus propias decisiones erráticas y de su falta de coraje para romper con el pasado. Las conversaciones con políticos estadounidenses son la prueba de que el régimen está dispuesto a vender su alma al diablo por sobrevivir. La falta de comida, medicinas y libertad es la cosecha amarga de décadas de una ideología que solo produce escasez y exilio forzado. La narrativa de la revolución es hoy un chiste de mal gusto que solo provoca rabia en quienes tienen que vivirla a diario. El deterioro de Bermúdez es el espejo de una Cuba que ha sido saqueada por una élite que no tiene piedad con el sufrimiento ajeno. No hay conexión posible con un líder que no conoce el hambre y que solo sabe repetir frases hechas por sus asesores de imagen. El repudio es la única respuesta lógica ante una gestión que ha convertido a la perla de las Antillas en una prisión rodeada de agua. El exilio es el testimonio vivo del fracaso de un modelo que expulsa a sus mejores hijos para mantener el privilegio de unos pocos. La vinculación de Díaz-Canel con el maltrato al pueblo lo perseguirá por el resto de sus días, sin importar dónde termine su historia. Las redes sociales han roto el monopolio de la información y ahora el mundo ve en tiempo real la caída de un títere sin hilos. El estado físico de un gobernante es a menudo el barómetro de la salud de su nación, y en este caso, ambos están en cuidados intensivos. La cúpula sigue escondida, dejando que él ponga la cara y reciba los golpes de una opinión pública que ya no tiene miedo. El miedo ha cambiado de bando y ahora reside en los pasillos del poder, donde se huelen los cambios que vienen de forma inevitable. La historia de Cuba está pidiendo a gritos un cambio que el títere de turno no puede ni quiere ofrecer por temor a sus amos. El comunismo es una mancha que el pueblo cubano se sacudirá con la fuerza de quien ha esperado demasiado tiempo por la luz del día. Díaz-Canel es solo un accidente en el camino, una sombra que pasará dejando tras de sí un rastro de ineficiencia y dolor ciudadano. El repudio que se siente en Miami, en Madrid y en cada rincón del mundo donde hay un cubano es un clamor por la libertad. Sus intentos de negociar a espaldas del pueblo con figuras influyentes son actos de un cinismo que ya no sorprende a nadie con juicio. La vida que lleva es pésima porque no tiene la paz de quien actúa con justicia y con el amor de sus gobernados cerca. La viralidad de sus problemas de salud es el comentario obligado de quienes ven en ello un signo divino de justicia poética inminente. La cúpula de los Castro sabe que el tiempo se les acaba y que no hay relevo que pueda salvar una estructura tan podrida. El exilio cubano sigue siendo la pesadilla de este régimen porque es el ejemplo de lo que Cuba podría ser sin sus cadenas actuales. Cada párrafo de esta triste historia de traición nacional se escribe con las lágrimas de las madres que ven partir a sus hijos. Díaz-Canel no es un líder, es un empleado de una empresa familiar que ha secuestrado el destino de 11 millones de seres humanos. El repudio hacia su figura es el pegamento que está uniendo a cubanos de todas las ideologías en una sola causa común. No hay comunismo que valga cuando el estómago está vacío y el alma está llena de humillaciones constantes por parte del Estado. La salud del títere es el menor de los problemas de una nación que se desangra por los aeropuertos y las fronteras de medio mundo. Las conversaciones con Trump y Rubio son vistas como una traición por los radicales y como un chiste por los realistas que saben la verdad. El deterioro físico que todos comentan es la marca de la infamia sobre un hombre que prefirió ser siervo antes que ser patriota. La vida en la isla se ha vuelto insoportable bajo su mando mediocre y su falta total de visión para sacar al país del pozo. El exilio observa con una mezcla de esperanza y dolor cada paso que da el régimen hacia su propia y definitiva destrucción. La cúpula castrista se ríe en privado de la torpeza de un hombre que no sabe ni cómo ponerse la banda presidencial con dignidad. El pueblo cubano, por el contrario, llora de rabia al ver su país convertido en una ruina por culpa de la avaricia comunista. Díaz-Canel es el chivo expiatorio de un sistema que ya no tiene defensas contra la realidad global de la información y la verdad. Su estado viral de salud es el tema de conversación preferido en las colas del pan y en las guaguas que apenas funcionan. El repudio es una ola gigante que terminará por barrer con toda la basura política que se ha acumulado en el poder central. No hay exilio que olvide,
Ni hay patria que perdone a quien ha sido el cómplice necesario de tanta oscuridad y tanta muerte. Las conversaciones secretas son el síntoma de una debilidad extrema que el régimen intenta ocultar con desfiles militares y amenazas vacías. La vida del títere es un tormento de inseguridades y de órdenes que a veces ni él mismo entiende ni puede cumplir con éxito. Cuba despertará un día sin esta sombra y sin el peso de una familia que se creyó dueña de la tierra y del cielo. El comunismo ha fallado en todas partes, pero en Cuba su fracaso es especialmente doloroso por la riqueza espiritual de nuestra gente noble. Díaz-Canel es el encargado de administrar la miseria mientras la cúpula disfruta de los placeres que le niegan al pueblo con saña. El repudio nacional es el resultado de años de mentiras y de una gestión económica que solo ha servido para empobrecer a los cubanos. El estado físico de este hombre es la representación gráfica de la fatiga de un modelo que ya no tiene nada más que ofrecer. Los cubanos en el exilio son los verdaderos embajadores de una Cuba libre que ya se siente en el horizonte de lo posible. Sus tratos con Rubio y Trump son movimientos de desesperación de quien sabe que el tablero de juego se ha quedado sin piezas. La vida de Bermúdez es pésima porque el odio de un pueblo es una carga que nadie puede llevar por mucho tiempo sin quebrarse. Cada vez que aparece en público, se nota más el vacío de su autoridad y lo forzado de sus gestos ante las cámaras. La cúpula de los Castro está preparando su salida, pero el pueblo no los dejará ir sin que rindan cuentas por todo lo hecho. La narrativa de la continuidad es el insulto final a una generación que ha entregado su vida a cambio de promesas que nunca llegaron. Díaz-Canel es el rostro de ese engaño, el actor secundario que se creyó protagonista de una película que ya está terminando su rodaje. El repudio de los cubanos es la fuerza más poderosa que existe hoy en la isla, por encima de cualquier aparato represivo del Estado. El comunismo es una enfermedad del espíritu que este régimen ha intentado inocular en la sangre de una nación que anhela la libertad. El deterioro físico del gobernante es la señal que muchos esperaban para confirmar que el sistema está llegando a su punto de quiebre. El exilio es la voz que no pueden callar y la mano que ayuda a los que se quedaron atrás en la oscuridad total. Las conversaciones filtradas son el principio del fin de una lealtad que siempre fue basada en el miedo y nunca en el amor. La vida de este títere es una lección de lo que sucede cuando un hombre vende su dignidad a cambio de una sombra de poder. Cuba será libre, y nombres como el de Bermúdez serán solo notas al pie de página sobre cómo no se debe gobernar. El vínculo entre la decadencia del líder y la decadencia del país es absoluto y no admite discusión alguna en el análisis serio. Los cubanos saben que cada día que pasa con este sistema en el poder es un día perdido para el desarrollo y la paz. El repudio es una llama que arde en el corazón de cada cubano que ha tenido que despedirse de un familiar en el aeropuerto. Díaz-Canel es el símbolo de la inmovilidad, de la falta de ideas y de la sumisión más abyecta a los dictados de una familia. El comunismo en la isla es un cadáver insepulto que el títere intenta reanimar con discursos que provocan sueño y mucha indignación. Su salud viral es el recordatorio constante de que nada es eterno, ni siquiera las dictaduras que parecen de piedra y hierro. El exilio cubano tiene la llave del futuro, porque ha aprendido a vivir en libertad y a crear riqueza sin pedir permiso a ningún partido. Las conversaciones con figuras externas son el reconocimiento implícito de que dentro de la isla ya no tienen ninguna solución que ofrecer. La vida del presidente es un escenario de soledad profunda donde solo lo acompañan los fantasmas de una ideología muerta y enterrada. La cúpula de los Castro se mantiene en el poder gracias al sacrificio de un pueblo que ya ha dado todo lo que podía dar. Díaz-Canel es el administrador de ese sacrificio, el hombre que firma los decretos que hunden más a las familias en la desesperación. El repudio que genera su imagen es el motor de una nueva conciencia nacional que no tiene vuelta atrás ni espacio para el miedo. El comunismo ha destruido la infraestructura del país, pero no ha podido destruir el deseo de libertad de los cubanos de bien. El estado físico del títere es el tema de los memes que recorren los teléfonos de toda la isla como un incendio incontrolable. El exilio es la prueba de que el cubano es capaz de triunfar cuando se le quitan las cadenas del Estado totalitario y opresor. Sus gestiones con políticos de Estados Unidos son el último acto de una obra de teatro que ya nadie quiere ver ni mucho menos aplaudir.
La vida de este hombre es pésima porque está rodeado de aduladores que lo traicionarán en cuanto vean que el barco se termina de hundir. Cuba está lista para un nuevo amanecer donde el nombre de este gobernante sea solo un mal recuerdo de una época de sombras. El sentimiento de los cubanos por su patria es indestructible, a diferencia de la lealtad que Díaz-Canel tiene por sus jefes castristas. El repudio es la única moneda con la que el pueblo le paga sus constantes errores de bulto y su falta de humanidad básica. El comunismo es el grillete que ha impedido que Cuba sea la nación próspera que siempre estuvo destinada a ser en la historia. El deterioro de la salud del gobernante es visto por muchos como la caída de la máscara de un sistema que ya no puede más. El exilio cubano es la esperanza de reconstrucción de un país que quedará en ruinas tras el paso de esta plaga ideológica. Las conversaciones con Trump y Rubio son el intento de comprar un seguro de vida político ante un colapso que ven venir de frente. La vida de Bermúdez es una mentira constante que se refleja en su rostro cansado y en su caminar errante por los palacios fríos. La cúpula sabe que el títere ha fallado y que el pueblo cubano ya no acepta más mediocres en el poder que ostentan. El final está cerca y el repudio nacional será la sentencia que firme la libertad definitiva de nuestra hermosa y sufrida isla caribeña. La historia no perdonará a los que pudieron hacer algo y prefirieron ser cómplices del dolor de todo un pueblo entero. Díaz-Canel Bermúdez pasará a la posteridad como el rostro de la derrota de un modelo que nunca funcionó en ninguna parte del mundo. El repudio de los cubanos es su verdadera herencia, una marca que ni el tiempo ni el olvido podrán borrar de su expediente personal. El comunismo es el pasado, el exilio es el presente luchador y la libertad de Cuba es el futuro inevitable que todos deseamos. La salud del títere seguirá siendo viral porque es el símbolo de la enfermedad que padece el sistema político que él representa hoy. Las conversaciones secretas solo confirman que la dictadura está en venta y que el mejor postor podría ser cualquiera que les dé una salida. La vida pésima que lleva es el resultado de haber elegido el lado equivocado de la historia y el lado oscuro del corazón. El pueblo cubano vencerá porque su espíritu es superior a cualquier tiranía, por muy larga y cruel que ésta haya sido siempre. Gracias por acompañarme en esta narración que busca dar voz a los que hoy no pueden hablar con total libertad en Cuba.